Hola amigos y amigas, soy The Wings y hoy tengo una confesión que hacerles. Y es que desde niño he sido influenciado por las películas de Estados Unidos en Nueva York y principalmente aquellas grabadas en la isla Manhattan. Y sé que posiblemente tú también. Sé que hay miles de videos subidos a YouTube con respecto a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, ninguno al estilo The Wings. Así que acompáñame y conozcamos esta impresionante ciudad. Primero lo primero, un viaje no está completo si no se visita Times Square en la ciudad de Nueva York. Y sí debo decir a nivel personal que se siente un poco extraño, un poco irreal. Uno no se la cree la realidad de estar aquí. Uno no se puede culpar, ya que este lugar es un ícono a nivel mundial. Pero exactamente, ¿qué es Times Square? Es una intersección de avenida en Manhattan, en Nueva York. Aunque square significa cuadrado en español, en realidad la intersección entre las avenidas tiene una forma de triángulo. Es una intersección que se encuentra entre Broadway y la calle 42, o también por la séptima avenida. Y el nombre le fue dado por un antiguo edificio de periódico llamado The New York Times. Posiblemente lo han escuchado. Si tienes ganas de comerte una buena galleta, un buen pastel o un cupcake, te recomiendo Carlos Bakery Store. Este lugar se ha hecho tan famoso que ya tiene su propio programa de televisión. Ahí tenemos al amigo, también le dicen The Boss. Algo interesante que mencionar es que esta panadería abre a las 7 de la mañana y a que no adivinan a qué hora cierra. Cierra a las 12 medianoche, así que si andas por acá puedes venir a darte la vuelta y probar algunos de los bocadillos que aquí se venden. Si Lincoln y Spider-Man ya se subieron al Empire State, ¿tú qué esperas, mi amigo y mi amiga? Como lo han visto, muchos de los escenarios en Manhattan han sido escenarios de muchas películas y el Empire State no es la excepción. Y la entrada no solamente incluye el acceso al observatorio como tal, sino también tenemos como una cierta infografía en forma de video y también de manera histórica en donde se explica cada aspecto que tuvo significado para la construcción de este edificio. No sé si lo saben, pero el Empire State tardó aproximadamente 1 año y 45 días en ser construido. Fue construido en tiempo récord, el primer edificio más alto del mundo. Mantuvo el récord por 40 años. Mantener el récord del edificio más alto del mundo por 40 años, asumo que no fue una tarea fácil, y mucho menos el construir este edificio para los obreros que trabajaron en ello. Y un sitio bastante interesante para tomar en cuenta es Bryant's Park. Es como un tipo isla en medio de toda esta ciudad, en Middletown, Manhattan. El nombre a este parque le fue dado por un muchachón bastante inteligente que era periodista y poeta llamado Williams Cullen Bryant con T. Aquí generalmente se puede hacer muchas actividades en verano, pero actualmente que estamos en invierno tenemos una pista de patinaje en la cual es gratis. Lo único que hay que pagar o rentar son los patines, pero es un espacio bastante importante si deseas venir por acá. También aquí se ilumina un árbol similar al Rockefeller. No es tan mediático como lo es el Rockefeller. Mediático me refiero a toda esta publicidad que se le da. Sin embargo, aquí también se da ese evento junto con la pista de patinaje. Y ahora vamos a visitar la Biblioteca Pública de Nueva York, que es la segunda biblioteca más grande de Estados Unidos y la cuarta en el mundo. Tiene aproximadamente más de 53 millones de libros. Su estilo arquitectónico es neoclásico, es decir, pertenece al movimiento artístico-cultural del siglo XVIII, y lamentablemente debo decir que muchos de los visitantes no conocen este lugar, o al menos no se acercan a conocer esta biblioteca. Y voy a recomendar el libro de Brian Tracy, Cómete ese sapo, que sería un libro bastante importante para aumentar y trabajar la productividad. De hecho, en esta biblioteca pública se encuentran los juguetes originales de Winnie Pooh, los que le regaló el papá a Christopher Robin. Con el tiempo pues hicieron una pandilla y que el mismo padre de Christopher Robin se inspiró a escribir sus historias con estos mismos juguetes. Así que aquí están si algún día desean venir a visitar. Esta biblioteca pública está llena de tesoros. Es una Biblia completamente escrita a mano, la original de Gutenberg. Esta es la Biblia madre donde se generaron la gran cantidad de copias de Biblias que posiblemente tú tengas en tu casa.
Y el siguiente punto clave es Central Park. No es un parque cualquiera, sino que forma parte de la vida cotidiana de todos los habitantes de esta ciudad. No importa si es en invierno o verano, se pueden realizar una gran cantidad de actividades libres, sobre todo cuando se trata de patinaje sobre hielo. Para todos los que somos amantes del ajedrez, les recomiendo también el Chess and Checkers House, y ofrece a todas las personas sin límite de edad la oportunidad de jugar ajedrez. En total hay aproximadamente unas 24 mesas de juego y se puede jugar de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Y qué tal, muchachos? ¿Qué les ha parecido el ambiente en Nueva York? Siguiendo el aspecto con Central Park, sí recomendaría que saquen unas 2 o 3 horas al menos para ver lo más icónico de Central Park, más de 5 horas si desean recorrer un poco más allá de lo que Central Park pueda ofrecer. Muy cercano a la fuente de Bethesda que acabamos de observar, se encuentra el puente Bow Bridge. Es uno de los puentes más bonitos de Central Park y es un lugar que puedes tomar ventaja para tomarte tus fotografías románticas observando el skyline de Nueva York. Recuerden pasar por The Mall, es uno de los lugares con más esculturas de escritores como Shakespeare, Beethoven. La que a mí más me gusta es la de Baldo. Hay una película en Netflix que pueden visualizar, es bastante buena. Lo más interesante es que es de la vida real y aquí tenemos la escultura oficial de este perrito llamado Baldo. El castillo Belvedere. El nombre le fue dado porque desde la torre se puede ver un paisaje bastante grandioso y también significa en italiano vista bonita. Es una imitación de un castillo gótico. Fue utilizado durante varios años como observatorio meteorológico. Algunos arquitectos habían mencionado que esta colina era natural, por ello iban a tomar ventaja y construir un mirador como este. Hoy vamos a ver uno de los museos bastante característicos en Nueva York y es un ícono para visitar. Se llama el Museo de Historia Natural. El museo en términos generales contiene registros biológicos, históricos relacionados a las ciencias naturales. Por ejemplo, este elefante asiático que ven por aquí, ustedes pueden pensar que es una escultura de cera, pero no lo es. Es un elefante completamente real, nada más que disecado. Así que también tiene muchos ejemplares en las vitrinas con respecto a los tipos de animales de acuerdo a cada región. Tiene colecciones de objetos espaciales como los meteoritos y objetos marinos y terrestres como los dinosaurios. Se dice que cuenta con 33 millones de objetos muy interesantes. Por todos lados se ha escuchado, vaya a la Quinta Avenida, si va a Nueva York, dése una vuelta por la Quinta Avenida, pero ¿qué es lo que tiene esta Quinta Avenida que la hace tan famosa? Según tengo entendido, es el símbolo económico de Nueva York y también es donde se encuentran apartamentos históricos, tiendas exclusivas, restaurantes, joyerías y cafés. En resumen, podemos decir que la Quinta Avenida es un paraíso para las compras. Si han visto alguna película navideña de Estados Unidos, posiblemente han visto el Rockefeller Center. Y es precisamente aquí donde se instala el gran árbol navideño y donde se encuentra la gran famosa pista de patinaje sobre hielo. Y ahora vamos a visitar un imprescindible que se llama el Chelsea Market. Si vienes a Nueva York, no te lo puedes perder. Ya anteriormente hemos visto un mercado muy similar en Canadá que se llama el Mercado San Lorenzo. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. Chelsea Market es bastante interesante porque antes fue una fábrica de galletas
Y no cualquier galleta, sino la galleta Oreo, originalmente inventada en Manhattan. Algo interesante también que mencionar es que Chelsea Market tiene alrededor de más de 40 tiendas, entre ellas son de fruta, comida, restaurante, bisutería, de souvenirs y demás. Aunque muchas personas conocen que Chelsea Market es un lugar bastante turístico, nunca lo han visitado. ¿Y qué tal tú? ¿En tu país hay algún lugar turístico que no hayas visitado? Escríbelo en los comentarios. Dumbo es un barrio de Brooklyn y en este barrio precisamente se puede visualizar este puente que se llama el puente de Manhattan. Algunas personas lo confunden con el puente de Brooklyn. Son dos puentes diferentes, dos fotografías diferentes. Dumbo significa Down Under the Manhattan Bridge Overpass, que en español sería como debajo del puente de Manhattan, algo similar. El puente de Brooklyn es un icono fotográfico de la ciudad, ya que renovó la construcción de puentes colgantes de acero. Este puente tiene un estilo arquitectónico neótico. En el pasado solamente se podía cruzar por ferry de Brooklyn a Manhattan, pero por las nevadas se cancelaban las rutas y por eso era muy necesario un puente como este. No hay mucho que comentarles con respecto a la Estatua de la Libertad. Ya todos las hemos visto en algún momento, ya sea por una pantalla o hemos escuchado de ella. Lo que sí posiblemente no sabían es que se necesitó 214 cajas para transportar las 350 piezas de la estatua. La corona tiene 7 rayos que representan los continentes. La tabla en la mano izquierda tiene un escrito que dice 4 de julio de 1776. Y claro, se habrás imaginado que es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y el siguiente punto muy especial es el One World Trade Center, que es el sustituto de las Torres Gemelas. A la par, muy cercano, la Zona Cero. La Zona Cero es donde ocurre un gran impacto, que fue lo que ocurrió lamentablemente el 11 de septiembre. Las fuentes de agua representan la ausencia hecha visible, es decir, ya que no se encuentran las Torres Gemelas, se encuentran las fuentes y estas son visibles para aquellas personas que vienen a recordar y a visitar. Por ello se decidió dejar el espacio donde estaban las Torres Gemelas para que no fuesen ocupados por ningún otro edificio. Cada 11 de septiembre encienden unas luces que suben hasta el cielo y lo encienden desde las 6 de la mañana hasta el amanecer. Esto como un tipo de homenaje al 11 de septiembre. The Vessel significa vasija en español. La estructura, según tengo entendido, fue inspirada en unas famosas escaleras en India llamadas Chand Pauri y es una atracción muy interesante ya que representan las escaleras infinitas y es una estructura que se encuentra al aire libre. Está hecha de acero color cobre, cuenta con 2500 escalones y unos 154 tramos. La altura es de 45 metros.